Muy buenos días, chicos. Hoy día estamos lunes 20 de julio del 2020, ¿verdad? Muy bien. Chicos, creo que tenemos esta semana nada más de estudio y la próxima semana ustedes, porque yo no. Ustedes salen de vacaciones por una semanita, ¿sí? Para festejar, bueno, en casita, las fiestas patrias, acompañado de todas nuestras diversas manifestaciones culturales, ¿sí? Muy bien, ahí van a poner en práctica todo lo que hemos aprendido y lo van a celebrar en casita, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy día. ¿Cuál es la clase de hoy día? ¿Cuál es el título de hoy? El título de hoy, pues nos tiene en el curso de personal social. ¿Cómo contribuyo a conservar la riqueza y diversidad de mi región? O sea, ¿de qué forma nos dice de qué forma vamos a contribuir, o sea, vamos a aportar nuestro granito de arena para poder conservar, o sea, para que no se pierda nuestra riqueza y nuestra diversidad cultural? Sabemos que tenemos una variedad de manifestaciones culturales las cuales debemos de cuidarlas y esa responsabilidad tan grande está en nuestras manos, en sus manos, chicos, porque ustedes son el futuro del país. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a empezar rapidito, a ver. ¿Cuál es el propósito de hoy? Nuestra meta de hoy. Va relacionado a nuestro título de hoy. Y hoy día vamos a qué. Bueno, pues para poder conservar esas riquezas, esas diversidades culturales, hoy día tu reto va a ser hoy vamos a proponer acciones para participar en la conservación y difusión de la diversidad cultural de nuestra región. O sea, vas a proponer alternativas para que estas diversas manifestaciones culturales, así como las festividades, las lenguas originarias, los platos típicos de nuestra región, los instrumentos musicales, nuestra música, ¿no? Y las diversas manifestaciones se mantengan y no desaparezcan. ¿Qué podrías hacer tú para poder mantenerlas y no y cada vez no desaparezcan, ¿no? O sea, cada vez nos quedemos sin manifestaciones culturales, porque acuérdate que esas manifestaciones culturales hacen rico a nuestro país, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos cantidad de turistas que vienen a ver nuestros trabajos, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Ellos se maravillan con eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para eso? ¿No? Porque es un legado dejado por quién, por nuestros ancestros, ¿no? Y los cuales no deben de desaparecer. Muy bien, vamos a empezar a ver. Acuérdate que todos estos temas estamos trabajando para el producto final que va a ser tu reportaje, o sea, te vas a convertir en un reportero al final, ¿no? Entonces, todo lo que estamos averiguando, todo lo que vamos investigando, el trabajo que hicimos la semana pasada cuando hiciste tu reportaje o familiar sobre alguna manifestación cultural, pues tienes que tenerlo ahí archivado en tu cuaderno, pendiente, que cosa que cuando te toque hacer tu reportaje, ya has ido haciendo averiguaciones y te vas a ayudar de eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, dice, nos van a acompañar a leer este pequeño texto, ¿sí? Muy bien, y dice, Miguel y Ramiro quieren conocer más sobre el Perú. Por ello, visitaron el Museo de la Municipalidad de su región, donde encontraron una exposición de fotografías sobre nuestro país. ¿Quiénes eran los amigos? Miguel y Ramiro, ¿verdad? ¿Qué quisieron hacer? ¿O qué hicieron? Visitaron el museo de la municipalidad de su región, ¿no? Fueron a su municipalidad. ¿Y qué cosa encontraron? Encontraron una exposición de fotografías sobre nuestro país. ¿Y qué cosa es una exposición de fotografías, chicos? Es cuando vemos en una sala o en un lugar del ambiente una diversidad de fotografías de cómo era antes la ciudad y cómo fue creciendo y cómo fue actualizándose. Ves diversas fotografías acerca de esa ciudad. Puedes ver los lugares turísticos, puedes ver su pasado, como te decía, y así. Muy bien, exacto. Y ellos
Y Ramiro y Miguel se encontraron con eso, con esa exposición de fotografías. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? A ver. En un sector de la sala, ¿qué pasó? Se encontraron con el panel de fotografías y justo estas fotografías. La fotografía de Machu Picchu, el museo de sitio de Chan Chan, el museo de sitio de la Huaca Bajada de Zipán y el monumento arqueológico de Chavín de Huántar. Ah, mis, entonces, esta municipalidad, ¿qué cosa? Tiene los paisajes turísticos de nuestro país, es decir, que no solo de su ciudad, sino también de nuestro país, mis. Muy bien, qué hábil, muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Entonces, estas maravillas fueron exhibidas en esa exposición fotográfica, ¿no? Y a ellos les gustó mucho verlos, ¿no? Y lo reconocieron también. ¿Y qué pasó después? Dice, ambos reconocieron algunos lugares. Miguel, ¿recuerdas estos lugares? Le dice, ¿no? Ramiro. Y Ramiro le responde, sí, Ramiro, ¿no? Sí, perdón, Miguel le responde, sí, Ramiro, el año pasado realizamos una investigación sobre ellos. Ellos habían estudiado ya el año pasado sobre estos sitios, así como nosotros también, ¿no? Estudiamos y vimos el lugar, hicimos exposiciones sobre la cultura chavín, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? La cultura mochica, ¿sí? La cultura muy así, ¿no? Y cómo al final, bueno, pasan todas las culturas y se va evolucionando y llegamos a la etapa de los incas, ¿no? Y donde vemos a Machu Picchu como la ciudad de Inca, ¿cierto? Muy bien, entonces ellos también así se recordaron. Entonces Miguel le dice, aprendimos que son lugares muy importantes porque representan parte de nuestra cultura. A lo que Ramiro responde y le dice, es cierto, Miguel, además fueron construidos hace muchísimos años por nuestros antepasados. Claro, eso es cierto, ¿verdad, chicos? Estos lugares no fueron hechos por magia, ¿no? No, estos fueron hechos con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo y mucha dedicación por parte de nuestros antepasados y hasta hoy en día los seguimos conservando, ¿verdad? ¿Ves? Acuérdate, una palabra clave, conservando. ¿Qué más vieron los chicos? Dice, estos lugares son valiosos porque muestran cómo era el trabajo de las personas en esos tiempos, quiénes eran sus dioses y cómo se organizaban. Y Ramiro le responde, ¿no? Comprendo, son lugares muy importantes para todas las peruanas y todos los peruanos, ¿verdad? Sí, Ramiro, le dice, ¿no, Miguel? Sí, Ramiro, por eso deben ser cuidados y valorados. Todas y todos tenemos que participar en su preservación. ¿Qué quiere decir preservación? O sea, en su cuidado. Y difusión. ¿Qué es difusión? Bueno, pues exponerlos a todos, ¿no? Exponer a todos los peruanos estos trabajos. Finalmente, Ramiro dice, ¿qué otras manifestaciones de nuestra cultura tenemos, Miguel? ¿Cómo podemos preservarlas y difundirlas? O sea, él está preguntando, ¿qué otras manifestaciones? Porque las que hemos visto son manifestaciones culturales. ¿Vienen a ser patrimonio? Sí, porque lo hicimos el día viernes, ¿no te acuerdas? Las fotografías que hemos visto vienen a ser patrimonios culturales, ¿te acuerdas? Sí, y ahora los patrimonios culturales se dividían en dos principales, ¿no? Hay otros subgrupos también, claro, pero hay dos principales. ¿Cuáles eran? Patrimonio cultural inmaterial y patrimonio cultural material, ¿verdad? Estas imágenes que acabamos de ver sobre estos sitios turísticos acerca de nuestra cultura vienen a ser patrimonios materiales, porque lo podemos ver, tocar, observar ahí, porque han sido dejados, es un material, ¿no? Claro, son templos, son edificaciones, ¿verdad? Y todo lo que yo puedo tocar, ver, es material, ¿verdad?
Muy bien, ¿ves? Te acordaste. Entonces él dice, ¿y de qué forma podemos preservarlas y exponerlas a todos los peruanos? A ver, vamos a ver. Frente a ello, después de haber visto esta pequeña historieta sobre Ramiro y Miguel, vamos a contestar a las preguntas, ¿sí? ¿Qué hicieron? Vas a colocar ahí. Respondemos a las preguntas de las historietas. ¿Qué hicieron Ramiro y Miguel? ¿Por qué? ¿Qué hicieron ellos? ¿Y por qué lo hicieron? A ver. ¿Qué encontraron en la exposición de fotografías? ¿Qué imágenes encontraron? A ver. ¿Qué representan esos lugares para Ramiro y Miguel? ¿Qué representaban? Porque ellos decían que era. ¿Qué eran esas imágenes que habían visto? Eran, a ver, muy bien, manifestaciones que plurales. Por ejemplo, eran patrimonios culturales. Muy bien. ¿Y a qué tipo de patrimonio cultural pertenecían? Acuérdate. Y finalmente dice, ¿qué comprendió Ramiro? Que debemos de muy bien, que debemos de preservarlas y difundirlas, ¿no? Debemos de cuidarlas. Y luego dice, ¿cuál es la conclusión de Miguel? O sea, ¿a qué fin llega Miguel? ¿Cuál es lo que entendió al final Miguel? No Ramiro, sino Miguel. Revisa, a ver, vuelve a ver. Si no has comprendido muy bien, revisa qué es lo que dice Miguel. Luego me invita a leer este pequeño texto, ¿ya? Otra vez leer, sí, claro. Todos los días tenemos que leer. Si no leo, ¿qué pasa conmigo? No me acostumbro a leer, luego estoy que corro en la lectura, o hay veces estoy que reemplazo una palabra con la otra, ¿verdad? Entonces tenemos que practicar todos los días. La lectura es como les decía, ¿no? Es un viaje a un mundo divertido, lleno de aventuras, lleno de informaciones, que te inspira bastante, ¿sí? Muy bien, a ver, continuamos. Entonces vamos a leer esta pequeña lectura. Te doy unos 5 minutos para que lo leas porque es una lectura pequeña nada más, no es grande. Léelo, palabra que no entiendas, pregunta. Si estás solo, llámame, yo te voy a responder, pero primero trata de solucionar en tu casa. A ver, no comprendo esta palabra, ¿dónde me voy al diccionario? No tengo diccionario, me voy al internet. No tengo internet, me voy a mi mamá. Pero no lo hagas fácil y de frente preguntes a la mamá, pues teniendo diccionario y no queriendo buscar, ¿verdad? Muy bien, entonces empieza, ¿sí? Acuérdate, lectura global primero, o sea, general todo, y luego párrafo por párrafo, para que vayas subrayando las partes importantes a las respuestas que te puedas, a las preguntas que te puedas plantear, ¿no? ¿De qué me habla en este párrafo? ¿Qué me cuenta en este párrafo? Y vas subrayando, ¿sí? Muy bien, empiezan a correr los 5 minutos, ¿sí? Muy bien, ahora después de la lectura, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Me dice, ¿a quiénes corresponde la responsabilidad de protección y defensa del patrimonio cultural? ¿A quién cae esa responsabilidad? ¿A las autoridades? ¿O a todos los peruanos y peruanas? ¿Y por qué? Si me pones a las autoridades, ¿por qué? Explícame. Y si corresponde a todos como peruanos cuidarla y protegerla, esos patrimonios culturales, dime por qué. Segunda pregunta, ¿por qué es importante cuidar y preservar nuestro patrimonio cultural? ¿Por qué es importante cuidarlo y conservarlo, ¿no? Preservarlo, nuestro patrimonio cultural? ¿Por qué?
¿por qué no lo descuido? A ver, ¿y por qué no hago travesuras encima? Me subo encima de las piedras que están en Machu Picchu o comienzo a garabatear los monumentos que haya. ¿Por qué? ¿Por qué no lo debo de hacer? ¿Y por qué debo de cuidarlo? A ver, explícame. Será importante que participes en el cuidado y la preservación del patrimonio cultural de tu comunidad. ¿Será importante que participes sobre el cuidado? ¿Por qué? ¿Y por qué dice, y la preservación del patrimonio cultural de tu comunidad? O sea, hay en tu comunidad también hay, bueno, hay patrimonios culturales, ¿cierto? Los monumentos que haya, nosotros tenemos que cuidar. De repente en tu comunidad, de repente hay una zona arqueológica. Claro, en Chosica, por ejemplo, nosotros tenemos en Yanacoto. ¿Sí? Así, si no conoces, averigua, sí. Hay cosas bonitas en nuestra ciudad. Entonces dice, será importante que participes en su cuidado y la preservación del patrimonio cultural de tu comunidad y región. ¿Por qué? Porque es importante cuidar los patrimonios culturales, ¿no? Y porque es importante que yo, personalmente, o sea, tú, participes en ese cuidado. A ver, ¿por qué? Porque así estamos muy bien, estamos comprometidos con que continúa muy bien, perfecto, y estás respondiendo muy bien. Bueno, después de haber contestado estas preguntas, vamos a continuar. Y dice, a ver, al término de la conversación entre Ramiro y Miguel, los niños de la situación leída anteriormente, Ramiro se puso a pensar en la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos preservar y difundir nuestra diversidad cultural? O sea, ¿de qué forma podemos preservar, o sea, conservar y exponer esta diversidad cultural? Lea con atención sus propuestas. Por ejemplo, Ramiro dijo, ¿no? Ramiro dijo, yo buscaré información para conocer otras costumbres de mi región. Les preguntaré a mis familiares. Bueno, eso es lo que hemos hecho también, ¿no? La semana pasada, al entrevistar a mis familiares, ¿no? Ya hemos hecho casi lo que Ramiro nos está proponiendo. Luego Ramiro dice, ¿qué más va a hacer? Pondré en práctica las costumbres de mi familia, como las danzas y las lenguas quechua que habla mi abuelita. En práctica, ¿cómo en práctica, mis? O sea, que las va a poner a ejercitar. Quiere decir que las va a poner a accionar, o sea, las va a poner a manifiesto. ¿De qué forma? Por ejemplo, dice, mi abuelita me enseñó tunantada, o mi abuelita me enseñó el guaylas moderno, o mi abuelita me enseñó los carnavales de Yacucho, cómo se baila. Entonces ahora yo les voy a enseñar al resto de mi familia, o a mi hermanita menor, o a mi hermanita mayor, o no sé, a enseñarles. Voy a enseñarles lo que me han enseñado a mí. Y a mis amigos del colegio, pues a través de las clases virtuales que tenemos, yo puedo empezar saludando, como lo han ido haciendo algunos niños en nuestras clases virtuales, por ejemplo, cuando nos reunimos, ¿no? Saludan en quechua, se despiden en quechua y no tienen temor de hablarlo, y hasta leen e interpretan historietas en quechua. Qué feliz y orgullosa yo me siento de tener estos niños. ¿Ven? Y algunos hasta siguen practicando, no se han quedado con eso y siguen practicando para seguir participando en la reunión. ¿Ven? De esa forma estamos ejercitando, estamos practicando nuestras lenguas originarias, y así de esa forma se va a dar algo, entonces ya no va a desaparecer esa lengua, ¿no? Es como que naciera algo que estaba heredado por nuestros ancestros y que no lo dejamos morir. ¿Ven? Luego dice, con ayuda de mis familiares compartiré información sobre las tradiciones y costumbres de mi región por los medios que tenga a mi alcance. ¿No? ¿Qué voy a hacer? Voy a compartir con mis familiares todo lo que he averiguado, ¿no? Sobre las tradiciones, costumbres de mi región.
¿Por qué medio? Por los medios que tenga a mi alcance, ¿no? De repente haciendo unas exposiciones con mi papelógrafo o sobre lo que he investigado, hablar en la mesa, mamá, yo no conocía de esta manifestación cultural y mira, me parece hermoso estar danzando, me parece hermoso estar practicando el quechua, qué bonito y a la vez un poco difícil es pronunciar el quechua, pero yo lo voy a hacer, ¿no? De esa forma lo estás promoviendo, lo estás exponiendo, lo estás difundiendo, ¿no? Luego dice, de esta forma lograré que las tradiciones y costumbres de mi región perduren a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué hizo en conclusión Ramiro? Primero, investigó. Luego lo puso en práctica, ¿cierto? Y finalmente lo expuso a sus familiares. ¿Ves? Investigó, lo puso en práctica y lo expuso. Acuérdate. Ahora que has leído las propuestas de Ramiro para preservar y difundir la diversidad de tradiciones y costumbres de su región, te planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué podrías hacer tú para preservar la riqueza y diversidad cultural de tu región? O sea, ahora te damos esta pregunta a ti. ¿Qué podrías ahora hacer tú para preservar la riqueza y diversidad de tu región? Para responder la pregunta, te sugerimos realizar lo siguiente, ¿no? A ver, dice, número 1, elige una manifestación cultural de tu región que sea de tu agrado y descríbela en tu cuaderno. Es decir, vas a colocar de título en tu cuaderno qué podrías hacer tú para preservar la riqueza y diversidad cultural de tu región y vas a colocar abajo, actividad 1. Elijo una manifestación cultural que sea de mi agrado. Puedes escoger, no es que yo voy a escoger las 5 manifestaciones que aquí me está presentando. Puedes escoger solo uno. Dice, escoge uno. Puedo escoger música, puedo escoger danza, juegos típicos, gastronomía, o sea, comidas, otras como la música, las festividades, ¿no? Etcétera. Entonces, escoge un solo tema. Ya, Miss, yo escogí festividades. Ya, perfecto. Miss, yo escogí el arte. Ya, muy bien. Miss, yo escogí música. Ya, perfecto. Solo uno, ¿sí? Muy bien. Ahora vas a escribir las siguientes preguntas en tu cuaderno y averiguar las respuestas con ayuda de tu familia. También puedes investigar en algún otro medio o revisar tu portafolio, ¿no? Las investigaciones que hemos ido haciendo durante estas 3 semanas, ¿no? Entonces puedes revisar todo lo que hemos estado haciendo en persona social, en comunicación sobre estos temas, ¿no? O si no, me voy al internet y averiguo, ¿no? También, ¿qué puedo poner en internet? A ver, tradiciones y costumbres de mi región de repente, ¿no? O tradiciones y costumbres de danzas en mi región, ¿no? Y hablo de danzas. De repente, gastronomía típica en mi región. Y voy hablando, ¿no? Y vas investigando. Número 2, después de haber el número 2, entonces, cuando yo ya escoja el tema o la manifestación cultural que deseo averiguar, investigar, exponer, voy a hacerme las siguientes preguntas. Tengo que responder estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es su origen? O sea, si yo cojo de repente danza, por ejemplo, ¿no? Y hablo sobre el festejo, que es una danza típica de mi región, entonces pondría, ¿cuál es su origen? Y averiguo en internet, origen del festejo. Y me va a salir una lectura, ¿no? Y de repente me pongo a leer, se dio en aquel año, en los años tales, por este personaje que lo inventó, bueno, el conjunto de la cultura afroperuana que llegó a nuestro país y para que ellos puedan celebrar, pues realizaban estos tipos de bailes en región o en determinado sitio, ¿no? Y es así como se sigue preservando, por ejemplo, ¿no? Y así. Luego que me dice la pregunta de ¿cómo es o cómo se realiza? O sea,
cómo es ese festejo, cómo es que se practica, cómo es que se realiza, cómo son sus movimientos. Sus movimientos son ondulados, ¿no? Curviados, ¿no? O sea, con mucha melodía rápida de repente, ¿no? Y ahí te va a decir en el internet cómo es el festejo en su melodía, en su música, y cómo son sus movimientos, ¿no? Y qué representan, te va a poner. C, ¿quién o quiénes participan? ¿Quiénes participan en esta danza de repente, no? D, ¿por qué es importante preservar esta danza? Porque es una cultura dejada, ¿no? Es una manifestación cultural dejada por la cultura afroperuana y la cual debemos de practicar y estar orgullosos de haberla tenido, ¿no? Y así vas a ir averiguando, ¿sí? Muy bien, ahora, como número 3, vas a leer tu investigación y vas a guardar en tu portafolio, o sea, todo lo que has averiguado en internet sobre la manifestación cultural que escogiste y todo lo que has respondido con estas 4 preguntas pasadas, lo vas a guardar en tu portafolio, ¿sí? O si no, lo vas a dejar escrito en tu cuaderno, ¿sí? Te servirá para poder elaborar tu reportaje más adelante, ¿ya? Paso 4. Responde la siguiente pregunta en tu cuaderno o en una hoja, ¿sí? ¿De qué forma preservarías? Ahora sí viene la pregunta, ¿de qué forma preservarías y difundirías la riqueza y diversidad cultural de tu región? Ahora te toca responder a lo que Ramiro también se hacía la pregunta, ¿no? ¿De qué forma voy a conservar y a la vez exponer la riqueza y diversidad cultural de mi región? O sea, ¿cómo puedo yo hacer para que esas manifestaciones culturales no se pierdan, sino por el contrario se conserven? ¿Qué puedo hacer? Para ello, voy a contestar aquí, ¿no? Las dos alternativas que tú vas a dar, ¿no? Las 2 propuestas que tú vas a dar para poder preservar y difundir la riqueza cultural. Esta información también te servirá para tu reportaje, acuérdate, ¿sí? Luego finalmente voy a revisar mis aprendizajes, ¿no? Ahora no solo vas a colocar check en sí o en no, o sea, por ejemplo, mi región es rica en costumbres y tradiciones, ¿sí o no? ¿Es rica o no es rica? Claro que sí, Miss. Yo me he dado cuenta en todas las investigaciones que he estado realizando que sí, tiene muchas tradiciones y costumbres. Las diversas culturales son parte de ellas. Entonces, coloco sí. Y vas a colocar por qué. Sí, porque, bueno, he encontrado en mis investigaciones, vas a explicar, ¿no? He encontrado en mis investigaciones que mi región posee diversas tradiciones y costumbres heredadas por nuestros ancestros. Ya está, ¿ves? Ya explicaste. Entonces ya sabes, coloca check en sí o en no, donde tú correspondas y explicas el por qué. Si coloco sí, ¿por qué? Y si coloco no, ¿por qué? ¿Sí? Luego voy a hacer... Dice, lee estas preguntas y anota tus respuestas en tu cuaderno. Luego guárdalas en tu portafolio. Finalmente voy a contestar estas preguntas. ¿Qué parte de la actividad me gustó más y por qué? A mí me gustó investigar sobre las danzas, o a mí me gustó investigar sobre las comidas típicas de mi región. Hice un listado y coloqué cómo se había originado, cuál fue su historia. Y me encantó conocer. Perfecto, entonces eso puedes colocarlo. ¿Qué aprendí? ¿Cómo hice para lograrlo? O sea, ¿cómo aprendiste sobre esa comida típica o sobre esa danza típica? ¿Cómo lo hiciste? Investigando en internet, ¿Y qué hiciste para lograrlo? Entenderlo, comprenderlo y practicarlo. Muy bien. ¿Qué compromiso asumiré a partir de lo trabajado? O sea, después de todo lo que hemos estado haciendo, ¿cuál es tu compromiso? ¿Llegaste al reto? ¿Cuál era el reto? ¿Cuál era nuestro propósito de hoy día? Entonces ese viene a ser tu compromiso, ¿no? Y
tienes que escribir, ¿no? Bueno, yo después de haber hecho estas actividades y el tema de hoy, pues me comprometo a que, ¿sí? Para ello no pierdas de vista el propósito de hoy.